Un cordial saludo. Le damos la bienvenida a la comunidad EANISA a este debate sobre la globalización. Soy Lady Mejía, quien los acompañaré en este debate. En este debate contamos con la presencia de invitados expertos como representantes oficiales de las posiciones en pro y en contra del proceso de la globalización. Tenemos al doctor Gracián Flores como representante de la Organización Mundial del Comercio, a las doctoras Viviana Sánchez y Lida Fals como representantes del gremio opositor frente a la globalización. Quiero recordarles a nuestra audiencia que la globalización es el proceso de mayor interdependencia entre los países y sus ciudadanos. Consiste en permitir a los países una integración de mercados, de productos y servicios entre las naciones por medio del comercio. La globalización comprende no solo aspectos políticos, tecnológicos, culturales y, por supuesto, económicos. Colombia ha logrado la inclusión en la economía internacional, lo que ha inducido un cambio en la forma de comercializar nuestros productos y la participación en los diferentes actores del mercado. De igual manera, algunos especialistas en la práctica han incumplido los acuerdos y las reglas previamente establecidas del sistema comercial y en la misión de los organismos que lideran este proceso de la globalización. Pero para otros especialistas, estas políticas han sido las adecuadas para ayudar al desarrollo económico de los países. Las reglas para este debate son las siguientes. En total se realizarán 4 preguntas relacionadas con el libre comercio, la globalización y el rol de los organismos multilaterales. Cada persona tendrá 2 minutos para realizar su exposición. De igual manera, los participantes dispondrán de 1 minuto para opinar a favor o en contra de la posición presentada por el expositor. Ahora avanzaremos con las preguntas. Le daremos la palabra a nuestro especialista, el doctor Gracián de la Organización Mundial del Comercio, con la primera pregunta, y es la siguiente. ¿Por qué la globalización ha llegado a ser tan controvertida, si ha sido una fuerza que ha hecho tanto bien? Cordial saludo a toda la comunidad EANISTA y a mi contraparte también, a la doctora Lida y a la doctora Viviana, que nos acompañan en este debate. Recordemos lo que nos menciona Krugman en su texto de Economía Internacional, donde nos dice que de forma persistente se comenta que la unión hace la fuerza. Y en ello es lo que precisamente sucede con los tratados de libre comercio, las uniones aduaneras, los acuerdos comerciales, los acuerdos de libre comercio como tal y los acuerdos de promoción comercial y los mercados comunes. Y en general todas aquellas formas que tienen como objetivo mejorar el comercio y permitir la libre circulación de personas y mercancías. Lo anterior enmarca el concepto de la integración económica, cuya esencia es la ausencia de fronteras y de obstáculos comerciales, ausencia que resulta necesaria en el escenario de la globalización en que el mundo está viviendo actualmente. Tratándose de tratados de libre comercio, no siempre en ellos se han incluido cuestiones laborales, y respecto a países latinoamericanos solamente 18 acuerdos o tratados de los más de 70 que se han suscrito contienen este tipo de clausulado. La Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización señaló en el 2004 que las reglas que rigen la economía global deberían destinarse a mejorar los derechos, los medios de subsistencia y la seguridad y las oportunidades para que las personas y las familias y las comunidades en todo el mundo tengan su bienestar. Las reglas de la economía global en los últimos años están siendo dadas por los tratados de libre comercio, que se celebran para mejorar la situación económica y social de los países que se suscriben. Máxime, si uno de los firmantes es una nación subdesarrollada, como es en el caso de Latinoamérica o la mayoría de los países de Latinoamérica, esos derechos, medios de subsistencia y oportunidades pueden perfeccionarse, y si no se olvida que la paz universal permanente solo se puede basar en la justicia social, como lo tiene establecido la Organización Internacional del Trabajo desde sus orígenes en el primer párrafo del preámbulo de su constitución. Durante los últimos 20 años, la política comercial colombiana se ha orientado hacia una mayor apertura comercial y mayor integración en la economía global. Dentro de los instrumentos de política comercial para lograr esos dos objetivos, se han utilizado los acuerdos de preferencias arancelarias. Dentro de ellos se pueden identificar dos clases: la opción FIRBEF, una disminución unilateral de aranceles, y la opción SUREBEF,
los tratados de libre comercio. Un tratado de libre comercio es un compromiso firmado entre los diferentes países para eliminar o sustituir los aranceles, independientemente de los aranceles fijados con los países que no se encuentran dentro de ese acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gracián. Quiero recordarles a todos los expositores que cuentan con 2 minutos. Le vamos a dar la palabra a la doctora Lida. Doctora Lida, ¿cuentas con 1 minuto? Por favor. Muchas gracias, buenas noches a todos los participantes en este debate. Pienso en relación a lo que menciona el doctor Gracián, que vale la pena en este punto mencionar el postulado de Joseph Stiglitz, quien reconoce que la globalización ha permitido la integración mundial de los países a través de la reducción de costos de transporte, de comunicación y también la eliminación de barreras y en ese sentido el acceso a bienes, servicios, capital y conocimientos. También sabemos que para la gran mayoría de los países en vías de desarrollo su resultado ha sido incremento de la pobreza. Y en este sentido hay un dato que refleja que en 1990 habían 2.718 millones de personas que vivían con menos de $2 diarios. Este dato aumentó en 1998 a 2.801 millones. Adicional a lo anterior, podemos referenciar lo señalado por Carbosh y también por Krugman, y es que ante la oportunidad de globalización de las empresas en los países industrializados, estos pueden buscar reubicarse en países con salarios bajos y normas ambientales flexibles, y esto genera obviamente la pérdida de empleo en estos lugares. Lo que corresponde al dumping social, y esto se ha evidenciado por las altas tasas de desempleo a nivel mundial. Por ejemplo, en Colombia la tasa de desempleo en el 2009 alcanzó 10.5%, aumentando 0.8% respecto al 2018. También nosotros pedimos que el acceso a mercados en los países industrializados esté protegido por la vigilancia de las normas laborales, para evitar prácticas inaceptables como explotación laboral de los menores de edad y también la explotación de género y trabajo forzado. Muchísimas gracias, Lida, por su intervención. Le vamos a dar la palabra al doctor Gracián. Muchas gracias, Lady, muchas gracias, doctora Lida. Quería adicionar que tratándose de los tratados de libre comercio, no siempre en ellos se han incluido cuestiones laborales. Sin embargo, la Comisión Mundial de la Dimensión Social de la Globalización señaló en el 2014 que las reglas que rigen en la economía global deberían destinarse a mejorar los derechos, los medios de subsistencia, la seguridad y las oportunidades para las personas, las familias y las comunidades en todo el mundo. Es claro además que el comercio es beneficioso para todos los países participantes. Por ejemplo, cuando los países abundantes en fuerza laboral exportan bienes manufacturados, no solo deben aumentar su renta nacional, sino que la distribución de la renta debería cambiar a favor de los trabajadores. Y a pesar que los reducidos salarios que ganan los empleados en los países en desarrollo, estos trabajadores están mejor de lo que estarían si no hubieran producido bajo la globalización. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Gracián, por su intervención. Vamos a continuar con nuestra segunda pregunta. ¿Consideran ustedes que Colombia, con el proceso de la globalización, ha cumplido con las promesas de beneficio económico? Sí, no, ¿y por qué? Doctor Gracián. Muchas gracias. Fíjate que en términos de acuerdos comerciales internacionales y que aportan a Colombia, la ventaja de sus empresarios puedan vender sus productos y servicios en el exterior en mejores condiciones sin pagar aranceles y sin estar sometidos a otro tipo de barreras, algo así que hay que costear en caso de no haber tratados. Mejor dicho, es una ventaja y es un sí. Eso ayuda a la economía nacional de un país a crecer, ya que tiene un mercado de consumidores mucho más amplio que cuando se limita a sus empresarios a vender en el mercado nacional. O sea, estamos hablando de macroeconomía y microeconomía a la vez. Un ejemplo es la Alianza del Pacífico, en donde bajo ventajas que hemos tenido es que con el fin de profundizar el libre movimiento de bienes, se realiza un análisis de productos agropecuarios para el comercio y así concluir el capítulo de mejora regulatoria y acordar nuevos acuerdos de cooperación para el subsector, por ejemplo, de cosméticos.
Se acordó continuar con la negociación en materia de transporte aéreo y otros servicios con el fin de impulsar el libre movimiento de servicios. En materia de movimiento de capitales, también se acordó compartir experiencias en torno a las posibilidades de integración en mercados emergentes, concluir el mercado de intercambio de información fiscal entre países y compartir información tributaria de transacciones internacionales y evaluar un futuro fondo de desarrollo y de la infraestructura para la Alianza del Pacífico. Y asimismo se dieron las instrucciones de concluir un instrumento para facilitar el trabajo de los jóvenes durante sus vacaciones y fortalecer la plataforma de intercambio de información inmediata para la seguridad migratoria con el fin de promover el libre tránsito de personas. Realmente es un sí con respecto a tu pregunta. Ha sido un proceso que la globalización ha tenido y ha cumplido sus promesas y hacemos parte de la cadena de valor entre las diferentes naciones y entre el comercio mundial. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Gracián. Le vamos a dar la palabra a nuestra doctora Viviana. Bueno, gracias por la invitación. Yo también hago parte del grupo activista. Así como Gracián mencionó la Alianza del Pacífico, también tengo que mencionar el Tratado de Libre Comercio. Estas negociaciones han sido desequilibradas, ha generado incontables dificultades industriales para los empresarios, sectores económicos y vulnerables. Es una competencia totalmente agresiva, la que representa los productos de los Estados Unidos en términos de calidad, desarrollo tecnológico, también infraestructura y subsidios a los productos. Cuando hablamos particularmente de este acuerdo entre Colombia y Estados Unidos, es evidente que es una negociación desventajosa entre un país de vías de desarrollo como Colombia frente a una potencia mundial que cuenta con una economía mucho más solvente. Entre las dificultades también afecta la situación laboral, la que se ven sometidos los trabajadores y los obstáculos a los que se enfrentan para el logro de su desarrollo. Por otro lado, también vemos las barreras comerciales internacionales que pueden abrir dentro de algunas industrias nacionales una competencia muy, pero muy complicada de sostener. También podemos mencionar que algunos mercados internacionales no están en el mismo nivel industrial y son capaces de producir de una forma determinada un producto más barato en países latinos, siendo el caso de China un ejemplo, uno muy destacado cuando hablamos de costos laborales. También esta mercancía es excedente, inunda el mercado local a precios muchísimo más baratos y esencialmente pasa obviamente a dominar la industria nacional. Por eso hemos visto tantas quiebras cuando hablamos de MIPYMES frente a productos chinos. Muchísimas gracias, doctora Viviana. Bueno. ¿Puedo hacer una pequeña intervención, Lady? A ver, doctor Gracián, continúe. Recordemos como hablaba Krugman en Economía Internacional, donde mencionaba que los tratados de libre comercio no deben exclusivamente comerciales, por así decirlo, porque también tenemos que hablar que es un tema de tecnología, que es el intercambio de tecnología, que es el intercambio de conocimiento, que es el intercambio de la misma formación. Entonces, sí, en ocasiones siempre va a existir un país más grande, siempre va a existir el país subdesarrollado. Sin embargo, hay dos facetas que hay que tener en cuenta. Uno, que la economía, si continuamos con la microeconomía trabajando nosotros con nosotros, pues sencillamente no vamos a tener la capacidad y la oportunidad de evolucionar al salir del subdesarrollo. Y dos, ya teniendo tratado de libre comercio y como se negocie este mismo, de acuerdo a las recomendaciones que podamos tener, se puede brindar o se puede llegar a un buen objetivo. Sí, en ocasiones hay deficiencia en los tratados de libre comercio de acuerdo a cómo se negocian y de acuerdo a los aranceles que se vayan a presentar a las premisas que se puedan tener en el mismo tratado. Sin embargo,
se busca es un gana-gana tanto en el comercio como en la tecnología, como en la capacitación y en la innovación y evolución de los dos países. Muchísimas gracias, doctor Gracián, y a la doctora Viviana. Vamos a nuestra tercera pregunta. ¿Cuáles serían las recomendaciones y directrices sugeridas por los organismos multilaterales para manejar la crisis económica? Doctor Gracián, ¿nos puedes colaborar con esta pregunta, por favor? Muchas gracias. Eso me recuerda a un artículo de Guillermo Perry y Eduardo García, en donde menciona que América Latina, los organismos multilaterales de desarrollo, especialmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, suelen ser percibidos como organismos que han impuesto sus visiones neoliberales o pro mercado en los países de la región, que trabajan a favor de intereses de países del norte y de las multinacionales y contribuyen a la persistencia del subdesarrollo, la pobreza y la desigualdad. Por otro lado, algunos gobiernos latinoamericanos los han considerado a menudo como aliados útiles en su búsqueda de reformas mucho más modernas y políticas sensatas en su empeño en combatir los poderosos lobbies internos. El grado de influencia que tienen estas organizaciones sobre las políticas de América Latina ha venido variando de país en país a lo largo del tiempo, según el valor de escasez de las divisas para los países beneficiarios individuales en cada momento. Gobiernos con un buen acceso a los mercados internacionales de capital o con mercados financieros internos profundos no han tenido la necesidad de aceptar a los consejos de los organismos multilaterales de desarrollo para financiar sus necesidades, asimismo para hacer su financiación. En el otro extremo, los gobiernos que enfrentan crisis monetarias y fiscales o no tienen ningún tipo de acceso a los mercados internacionales domésticos y de capital, sea por efecto de las malas políticas o por la mala suerte, han necesitado que los recursos financieros de los organismos multilaterales de desarrollo con el objetivo de poder evitar fuertes ajustes o recesión, y por ello han tenido escaso poder de negociación frente a las condicionales, ciertas condiciones que no han sido muy deseadas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gracián. Vamos a darle la palabra a nuestra doctora Lida. Gracias, doctor Gracián. Aún así, tanto las tendencias a largo plazo como las variaciones cíclicas en los mercados internacionales de capital y en los sistemas financieros nacionales han sido factores determinantes del grado de influencia de los organismos multilaterales de desarrollo sobre los países de América Latina. Estas tendencias y estas variaciones cíclicas también han definido las actitudes de esos organismos multilaterales y los países beneficiarios respecto a las condicionalidades. El grado de influencia de esos organismos ha variado con el desarrollo y los ciclos de los mercados financieros internacionales privados y el acceso de los países individuales a ellos, entre muchos otros factores. Así, su mayor influencia durante la crisis económica en Latinoamérica sobre la deuda en la década de los 80. Y el denominado consenso de Washington, cuando la mayoría de los países de la región perdieron el acceso a los mercados internacionales de capital, pero ha disminuido de manera significativa desde los inicios de la década de los 90. Han existido impactos donde los organismos multilaterales de desarrollo han generado dicho impacto en las crisis económicas, como en el caso de Argentina, donde por un gobierno de derecha y las medidas impuestas por el Banco Mundial y el FMI enfocaron que el capital trabajara hacia las multinacionales y no propiamente al país. Pero perdóname, hago una interrupción allí, pero date cuenta, doctora Lidia, que en términos, estamos hablando también de políticas del país, tanto de derecha como de izquierda. Existen gobiernos fuertemente a favor del mercado que tuvieron a menudo ciertas confrontaciones respecto a lo que consideraban visiones simplistas de los organismos multilaterales de desarrollo sobre importantes temas de política. Algunas de las innovaciones de política de estos gobiernos, ya sean políticas tanto macroeconómicas como microeconómicas y sociales, fueron posteriormente adoptadas y promovidas en otros lugares por los organismos multilaterales de desarrollo.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, doctor Gracián, a la doctora Viviana, a la doctora Lida. Podemos concluir de este debate que la globalización hace vulnerable la economía nacional de países subdesarrollados que no cuentan con las fuerzas que siempre han impulsado la internacionalización, como lo es la tecnología, los acuerdos comerciales, que esos sean más equitativos y que les permita a esas naciones mejorar su crecimiento económico con los beneficios dinámicos que trae consigo la globalización. De igual manera, podemos concluir que los resultados esperados por la globalización es mejorar la calidad de vida de las personas, de las comunidades en todo el mundo. A pesar del crecimiento del desarrollo económico de los países que participan, la inequidad a nivel global ha aumentado. Esto hace necesario implementar mejoras en los mecanismos utilizados en relación a la vigilancia de los temas laborales en los diferentes acuerdos comerciales. Y por último, podemos concluir que los gobiernos de la región, con una amplia variedad de tendencias políticas, han aplicado cada vez más, con algunas notables excepciones, políticas macroeconómicas ortodoxas y como han disfrutado de una estrecha colaboración con los organismos multilaterales de desarrollo y han encontrado en esa relación provechosa para la búsqueda de sus objetivos económicos y sociales. Pero sigue existiendo una gran diversidad de opiniones sobre las políticas microeconómicas y de desarrollo social en toda la región. Con estas 3 preguntas hemos terminado el debate. Quiero agradecerles muy cordialmente a todos ustedes por su opinión, por permitirnos ilustrar con su conocimiento. Soy Lady Mejía y les deseo un agradable día.